Buenos días, vamos a iniciar con la lectura de esta semana. Bueno, la semana que pasó dieron su tercer examen. Que bueno, ya los corregí, ya tengo las notas. El día de mañana voy a entregar sus exámenes. He intentado ser bastante tolerante en el tema de la revisión de los exámenes para que tengan notas más altas. Y la verdad sí, también ha tenido buenos resultados. El último examen, eso es lo bueno. La mayoría tienen notas arriba de 10 sobre 20, así que está bien la verdad. El promedio aumentó y eso es lo que esperaba. Esperaba yo que aumente y lo bueno es que aumentó. Así que, bueno, ya pasó el examen y en la clase de hoy voy a explicarles los ejercicios del práctico 6 para que puedan verificar si está bien con lo que han hecho en su práctico. Les recuerdo que el práctico 6 se entrega mañana, martes, y yo voy a pasar a recogerlo. Así que vamos a explicar dos ejercicios del práctico 6. Acá tenemos el primer ejercicio de lo que es el práctico 6. Aquí está. Dice lo siguiente, el enunciado. Ejercicio F5-3. La armadura se sostiene mediante un pasador en A y un rodillo en B. Determine las reacciones de soporte. Bueno, lo primero que hay que hacer acá en este tipo de ejercicios, lo primero que hay que realizar es identificar el tipo de reacción de soporte que tiene, bueno, el tipo sí, de soporte que tiene cada reacción. En este caso hay dos puntos a analizar, A y B. En el caso de A, A cuenta con lo que es un pasador, ¿cierto? Aquí incluso en el enunciado nos los indica. Nos indica que en A hay lo que es un pasador. Es importante siempre leer los enunciados de este tipo de ejercicios, ya que en los enunciados están bastantes pistas sobre el ejercicio. Tenemos pasador en A y tenemos lo que es un rodillo en B, en el punto B. Bueno, tenemos pasador en A, rodillo en B. Acá tenemos pasador liso, que tiene esa figura, y tenemos rodillo que tiene esta figura. Acá en el libro de estática de Hibbeler nos da cómo tenemos que representar las fuerzas en el caso de cada soporte. En el caso del pasador en A, tenemos el pasador liso o articulación lisa, que es similar, casi lo mismo que lo que tenemos acá. En el caso de este tipo de soporte, se tiene que graficar, dibujar lo que son las reacciones tanto en X como en Y. Acá tenemos en X, en Y. Necesariamente de esta forma, pues no. En sí puede variar la forma debido al sentido de lo que es cada reacción. En este caso, ya encontrando el ejercicio nos da acá que el sentido es negativo. Está en sentido contrario al del eje positivo, pero inicialmente se inicia con lo que es la graficada de esta forma. Se grafica de esta manera lo que es el ejercicio. El componente Y y el componente en X. Bueno, después tenemos el rodillo. En el rodillo nos dice que se va a formar el vector fuerza de forma perpendicular a lo que es la superficie donde se encuentra el rodillo. Al referirse perpendicular, lo podemos representar de esta forma. Esta forma es perpendicular, se lo pueden notar.
forma un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Es perpendicular, lo mismo que se busca acá, que se forma un ángulo de 90 grados. Entonces nos quedaría una fuerza de esta forma, que sería una fuerza horizontal, una fuerza en el eje Y, por lo cual le colocamos acá como nombre de variable BY, porque solo existe una fuerza que se encuentra en el eje Y, no hay una fuerza en el eje X, ya que este es un soporte de rodilla. Acá tenemos un soporte pasador liso y en el caso del pasador liso se tiene que graficar la reacción X y Y. En cambio, en la de rodillo solamente en este caso específico se grafica el vector forma perpendicular a lo que es el plano. En este caso aquí lo tenemos. Este es el plano y ahí está los 90 grados y el vector. El vector BY sí se grafica. Ya. Ya tenemos definido esto. Ahora, ¿qué más hay que ver? Hay que buscar la forma de descomponer vectores. En este caso, existe el F1. Bueno, yo lo llamé así. No tiene nombre, pero yo le llamé F1 igual a 5 kilonewton. Acá es un vector que no se encuentra ni en el eje X ni el eje Y. Al no encontrarse ninguno de los dos ejes, hay que descomponerlo. Descomponerlo en el eje Y en el eje X. Y si vemos acá, acá tenemos otro dato importante, el ángulo. Acá tenemos un ángulo de 45 grados. Este ángulo de 45 grados, si nosotros movemos esto, lo colocamos aquí y esta misma superficie lo colocamos acá, nos quedaría un ángulo igual, 45 grados. Igualmente para saber si este ángulo es el mismo que el de acá, existe un método especial que se trata se llama el método de las paralelas y de las perpendiculares, en donde nosotros podemos analizar si esta línea es perpendicular o paralela a alguna línea que se encuentra acá, en este sistema, lo mismo que la de acá, si es paralela o perpendicular. En el caso específico de lo que es este sistema, vamos a analizar primero paralela. Esta línea es paralela a alguna de acá. Bueno, es paralela a esta misma de acá. Ya tenemos una. Ahora, esta línea de acá, ¿a qué línea es paralela de acá? De este sistema. Pues a ninguna. No es paralela ni a esta ni a esta. Entonces, si no encontramos línea paralela, nos vamos a lo que es las perpendiculares. La línea de acá es perpendicular a alguna de acá. Perpendicular se refiere a que se encuentra así, en forma 90 grados. Y si es perpendicular, si se dan cuenta, es perpendicular a esto. Se encuentra perpendicular. Ya tenemos esta línea. Y ahora la de acá se encuentra perpendicular a alguna otra. Y si se encuentra también a esta. Se encuentra perpendicular. Se puede de esa forma encontrar el ángulo de este sistema. Igualmente, ocupando lógica, si acá tenemos 45 grados y el ángulo de aquí a acá de todo esto es 90, entonces acá hay otro 45 grados. No afecta mucho. Entonces significa que tanto acá como acá hay 45 grados. Pero aplicando el método así de paralelas y perpendiculares, vemos que el ángulo se encuentra así, entre estos dos vectores, el ángulo de 45 grados. ¿Para qué nos sirve este ángulo? Ángulo nos sirve para encontrar los componentes del vector F1. Y acá las podemos calcular. Ahí dice, calculando las componentes de F1. Acá tenemos las componentes, el ángulo de 45 grados. Y por ejemplo, para encontrar F1X con el ángulo en esta posición, que es la posición, ocupa en este caso la posición de acá. Igual se puede ocupar la de acá.
porque el ángulo es el mismo, no afecta. En el caso solamente de este ejercicio. Si fuera el caso de otro ejercicio donde el ángulo difiere de 45 grados, ahí ya sería otra cosa. Ahí sí habría que tener mucho cuidado con el ángulo que encontramos acá, utilizando el método. En este caso, utilizamos el ángulo de 45 aquí y vamos a calcular F1 de X, la componente en X de la fuerza 1. Acá tenemos la fuerza 1 en X, vemos que está a un lado, al costado del ángulo, y cuando tenemos un vector que está al costado del ángulo, se utiliza la función coseno. ¿Por qué? Porque coseno aquí es igual, coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente, que es el que está al lado del ángulo, dividido entre la hipotenusa, que es el vector más largo de lo que es el triángulo. Acá lo tenemos el vector más largo. Entonces, coseno de 45 es igual a fuerza 1 en X dividido entre fuerza 1. Despejamos fuerza 1, pasa acá, fuerza 1 pasa acá a multiplicar por coseno de 45 grados. Y, a ver, alguien está queriendo entrar. Ya, sigamos. Ya, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Despejamos fuerza 1 en X, fuerza 1 pasa al otro lado a multiplicar y quedaría fuerza 1 en X igual a fuerza 1, que es 5 kilonewtons, que pasó a multiplicar por coseno de 45. Ponemos esto en la calculadora y nos sale que la fuerza 1 en X es igual a 3,54 kilonewtons. Un problema que he visto que muchos tienen es saber diferenciar entre lo que es fuerza y lo que es momento. Las unidades más que todo. Por ejemplo, en momento hubo personas que solamente pusieron kilonewton o newton en su examen, cosa que está mal. En los momentos actúan dos variables, la fuerza y la distancia. Y la unidad de medida tiene que ser una unidad de fuerza, por ejemplo, newton, multiplicado por una unidad de distancia, que en este caso es metro, o es la más conocida, o puede ser centímetro o milímetro, pero una unidad de distancia. Ese es un error que he visto que muchos de ustedes tienen con lo que es el sistema de unidades. Y bueno, por esta ocasión se lo dejé pasar. Ya para la siguiente tendría que ponerme más riguroso con lo que es la revisión de los exámenes. Y bueno, acá tenemos lo que es la primera fuerza en la componente X, la fuerza 1 en X, que es igual a 3,54 kilonewton. Ahora vamos a encontrar la fuerza 1 en Y. Acá vemos que la fuerza 1 en Y es negativa. ¿Por qué es negativa? Por el sentido. Vemos que el sentido está en contra del eje Y. Ya, ok. ¿Sí? Aceptar a Pablo, dice. ¿Sí? No, no escuché. Aceptar a Pablo, dice, parece que quiere entrar. Ah, ah, ya, ya. Ya. ¿En dónde estamos? Ah, sí. Estamos acá en el sistema y ahora vamos a encontrar la fuerza 1 en Y. La fuerza 1 en Y vemos que está al frente del ángulo. Cuando lo tenemos acá al frente del ángulo, se ocupa la función seno. ¿Por qué seno? Porque seno es igual al cateto opuesto, que es el que se encuentra al frente del ángulo, dividido entre la hipotenusa, que es el vector más largo del sistema. En este caso, en el sistema, este es el vector más largo y este es el que está al frente del ángulo. Entonces, el seno de 45 grados es igual a menos fuerza 1 en Y dividido entre fuerza 1. Recuerden que este signo de acá indica sentido. No existe como tal fuerzas negativas. No existen las fuerzas negativas en estática. Lo que hay es el signo negativo, indica lo que es el sentido. El sentido que toma un vector dentro del sistema de referencia de lo que es
el ejercicio. Así que por eso es que está negativo, porque este vector se encuentra en sentido negativo del eje. Acá tenemos, por ejemplo, nuestro sistema de referencia es el siguiente. Tenemos acá y, acá tenemos x, acá tenemos menos y acá tenemos menos x, ¿cierto? Este es nuestro sistema, el que ocupamos en este ejercicio. Hay veces donde este sistema va a variar. En el siguiente ejercicio ya lo van a ver. En este, como pueden ver, hacia dónde se dirige la fuerza, se dirige hacia ahí, hacia abajo, por lo cual está apuntando hacia la parte negativa del eje. Por eso que acá se utiliza el signo negativo. Eso hay que tener cuidado, siempre tenerlo muy en cuenta eso. Igual, si en caso la estuviera apuntando hacia la izquierda, igual se ocupa el signo negativo. Eso tienen que tenerlo mucho cuidado, en especial a la hora de hacer ejercicio, tenerlo bien claro eso. Acá tenemos que el seno de 45 es igual a cateto opuesto, que es fuerza 1 en Y, negativo, dividido entre fuerza 1. Acá lo que hacemos es despejar fuerza 1 en Y. La fuerza 1 pasa al otro lado a multiplicar y acá llegaría a ser 5 kilonewton. Acá me equivoqué, acá en esta parte lo voy a corregir, aprovechando. Aquí es 5 kilonewton por seno de 45 grados. 5 kilonewton por seno de 45 es igual a 3,54 kilonewtons negativo. El signo negativo, como le dije, indica el sentido de esta componente. Como vemos, el sentido de la componente es negativo porque se dirige hacia la parte negativa del eje Y. Bueno, ya tenemos nuestras dos componentes y con eso nos va a servir para hallar los otros valores. ¿Qué valores tenemos que hallar? Tenemos que encontrar las reacciones. Eso es importante. Hay que encontrar las reacciones de soporte. O sea, lo que llegaría a ser aquí la reacción AY, AX y BY. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a aplicar primeramente para encontrar eso? Antes que nada, vamos a analizar bien qué tenemos, qué valores más tenemos. Tenemos este valor de acá, fuerza 2. Bueno, en el ejercicio no está con el nombre de fuerza 2. Yo le asigné esta variable para poder entender el ejercicio de mejor forma. Fuerza 2 igual 10 kilonewtons, pero acá le puse un signo negativo. ¿Por qué? Porque la fuerza 2 está así, en sentido contrario al eje positivo del eje Y. Está apuntando hacia la parte negativa del eje Y. Es por eso que es negativo. Lo mismo que pasó acá, en el mismo caso de acá. Acá, por eso le puse negativo. Ya, tenemos eso. ¿Qué más tenemos? Tenemos la distancia desde BY hasta la fuerza 2, de la fuerza 2 hasta este punto. Y acá vemos que sería bueno encontrar las distancias desde este punto, desde el punto A hasta, hasta el punto acá, hasta este punto. Sería importante encontrar esta distancia, es importantísima esa distancia. Después, ¿qué más? También es importante la distancia vertical desde este punto hasta este punto. Es importante encontrar esas dos distancias. ¿Para qué? Porque en un momento dado vamos a tener que utilizar la segunda condición de equilibrio, que es la sumatoria de momentos, que es igual a cero. La sumatoria de momentos es igual a cero y ahí se ocupa las distancias. Y no se pueden ocupar este tipo de distancias que son diagonales. Se tienen que encontrar las distancias tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Así que eso hay que hacer. Se calcula la distancia. Acá tenemos que la primera distancia de aquí, desde A hasta el vector F1 es 4 metros y la segunda distancia desde el vector F1 hasta este punto es de 2 metros. Tenemos 4 y 2 metros. Distancia 1, 4 metros, distancia 2, 2 metros. Ahora vamos a encontrar lo que es la distancia 1y
y distancia de 1x. Para eso se ocupa lo mismo que hemos ocupado para hallar las fuerzas, pero en este caso se ocupa para hallar las distancias. La distancia, la componente de esta distancia de 4 metros. Para eso ocupamos propiedades trigonométricas seno, coseno. Para hallar en este caso lo que es am, D1x, D1y, se ocupa lo que es bueno, en este caso D1y se ocupa seno. Acá, acá voy a corregir esto. Esto tengo que corregir. Acá no es, acá se ocupa seno, y en el otro se ocupa coseno. Esto faltó corregir. Igualmente no me afectó en el resultado. ¿Por qué no me afecta en el resultado? No me afecta en el resultado en nada porque el ángulo es de 45 grados. Solo en el caso de que el ángulo sea de 45 grados no afecta el, el orden, porque el resultado del seno de 45 y coseno de 45 siempre es el mismo. Tiene el mismo valor el seno de 45 que el coseno de 45. Lo mismo, a ver, lo mismo creo que aplica acá. Sí, lo mismo aplica acá. Esto lo voy a corregir igualmente para que no haya confusiones. Ahora vamos a encontrar la distancia 1 en y. Para eso aplicamos el seno de 45 grados, que es igual al cateto opuesto, que es el cateto que está al frente del ángulo dividido entre lo que es la hipotenusa, que en este caso es la distancia 1, que es la longitud más larga del triángulo, que en este caso es esta, 4 metros. Entonces, seno de 45 grados es igual a distancia 1y dividido entre distancia 1. Si nosotros lo que queremos hallar es distancia 1 en y, entonces despejamos, d1 pasa al otro lado a multiplicar, d1 es igual a 4 metros y nos va a quedar así, d1y es igual a d1, que es 4 metros, por seno de 45. Si nosotros calculamos esto, nos va a dar que la distancia 1 en y es 2 raíz de 2 metros. ¿Por qué lo dejo así? Lo dejo así para no desperdiciar lo que son los decimales. Si solo pusiera los primeros tres decimales, ahí se están perdiendo varios decimales. Por eso que lo dejo así, en forma de raíz. Ahora, en el caso de coseno de 45 grados pasa lo mismo. Coseno de 45 grados es igual a distancia 1 en x dividido entre la hipotenusa. Y se aplica lo mismo. Se despeja de 1x, de 1 pasa al otro lado, multiplicar. Y va a ser igual a 4 metros por coseno de 45 grados. Y esto es igual a 2,2 metros. Es prácticamente lo mismo y no varía nada el resultado porque le dije que el seno de 45 tiene el mismo valor de coseno de 45. Si nosotros ponemos en la calculadora seno de 45 grados, ese es igual a raíz de 2 dividido entre 2. Y si ponemos coseno de 45 grados, es igual a 2 raíz de 2. Es lo mismo. Prácticamente ambos tienen el mismo valor. Es por eso que no varía el resultado, pero solo es cuando ocurre ese caso donde existe el seno de coseno de 45 grados. Hay otros casos donde acá es, por ejemplo, 30 grados y ahí no. Aquí no se aplica lo mismo. Ahí cambia. Solo en este caso donde el ángulo es 45 grados, que se le considera el ángulo óptimo de un sistema, ahí es donde ocurre este caso, donde las componentes van a ser las mismas. Ahora, en el caso de la distancia 2, prácticamente acá se aplica lo mismo. Coseno de 45 es de distancia 2x sobre distancia 2, el coseno de 45. Ahora el seno de 45 es distancia 2y dividido entre distancia 2. Ahora acá sí, se hace lo mismo. Seno de 45 igual distancia 2y dividido entre 2. La distancia 2 pasa al otro lado y distancia 2y igual a 2 metros por seno de 45, lo que es igual a raíz de 2 metros. Lo mismo pasa acá. Coseno de 45 es igual a distancia 2x dividido entre distancia 2.
distancia 2 pasa al otro lado a multiplicar, y distancia 2x igual a 2 metros por coseno de 45 grados, y distancia 2x igual a raíz de 2 metros. Así que es prácticamente todo. No hay mucha ciencia en esto, solo es aplicar trigonometría. Y con eso ya podemos tener la distancia en 1 y, distancia 2 en x, también distancia 1 en x y distancia 2 en y. Se complementa. Ya tendríamos lo que estábamos buscando. Lo que estábamos buscando que estábamos buscando cómo encontrar la distancia desde aquí, desde este punto hasta el punto de acá. Y también la distancia desde este punto hasta el punto de acá. Esa distancia, esas dos distancias. La distancia de acá, que es una distancia prolongada, que sería la combinación de la distancia 1 en x y la distancia 2 en x. Distancia 1 y 2 en x. Y acá todo esto es la combinación entre distancia 1 en y distancia 2 en y. Distancia 1 y 2 en y. Y así se forma. Y ahí estaría el triángulo igual. Triángulo que se puede trazar. Ya, entonces ya tenemos esas distancias y con eso ya tenemos prácticamente ya todos los datos del ejercicio, excepto las incógnitas. Las incógnitas son las que tenemos que encontrar. Vamos a aplicar ahora la primera condición de equilibrio. Aquí es igual la primera condición de equilibrio a que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. Para esto se aplica sumatoria de fuerzas en cada componente. Tenemos la sumatoria de fuerzas en x y en y. La sumatoria de fuerzas en x es igual a cero. ¿Qué componentes tenemos acá en x? Tenemos, por ejemplo, AX. Esta se encuentra en el eje X. ¿Cuál otra? Tenemos esta, la de la fuerza 1 en X. ¿Y qué otra más tenemos? No tenemos más, solo tenemos la fuerza 1 en X y AX. Esas son nuestras únicas dos componentes, por lo cual verificamos bien eso. Tenemos AX. En este caso, en el caso de acá, esto lo tracé al inicio así. Lo tracé así. AX. Como en el ejemplo de acá, donde tenemos fuerza X y fuerza Y. Ahora, ¿qué pasó con esto? Esto, como es positivo, lo puse acá positivo. AX más fuerza 1 en X. Fuerza 1 en X está apuntando hacia el sentido positivo del eje X. Entonces, lo que se pasa acá es que despejamos a X. El, la fuerza 1 en X pasa al otro lado a restar y nos da que AX es igual a menos fuerza 1 en X. Fuerza 1 en X igual a 3,54 kilonewton, por lo cual la reacción en X es igual a menos 3,54 kilonewton. Pero pasa que nos quedó este sentido, se indica el sentido del vector. Como este nos quedó negativo, entonces no va a ser este vector. Así, trazado de esta forma no va a ser así. Sino, ¿qué va a pasar? Se va a trazar hacia el otro sentido. Y así nos quedó de esta forma. La reacción AX. Por lo cual indica el sentido contrario. Ahí está el sentido contrario. Indica este mismo sentido. El signo negativo. Entonces, AX tiene el valor de 3,54 kilómetros. Este es el valor. El valor de la reacción AX. ¿Ok? Espero que esa parte haya quedado clara. Ya tenemos el valor de la reacción en X. Ahora vamos a ir con la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a ver cuáles son las fuerzas que tenemos en Y. Tenemos AX, que esta está positiva por el sentido, está yendo hacia la parte positiva del eje Y. Tenemos la fuerza 1 en Y, que esta es negativa por el sentido. Pueden ver, está yendo hacia el sentido contrario del eje Y. Tenemos la fuerza 2, que esta igual es negativa. Incluso acá nos lo indica, la fuerza 2 es negativa por el sentido que está yendo en contra del eje Y. Y tenemos la reacción BY, que esta sí es positiva por el sentido. Entonces tenemos dos fuerzas positivas y dos negativas. Las colocamos acá. Tenemos
AY más, recuerden que es sumatoria, por eso le puse el más menos fuerza 1 en Y, menos fuerza 1 en Y, más fuerza 2 más menos fuerza 2 más menos fuerza 2 sí, más menos fuerza 2 y acá tenemos más la reacción en Y de B, más la reacción B y Y. Ya lo tenemos acá. Vamos a quitar esto. Esto era solo para explicar. Ya. Ya tenemos el sistema ahí armado, el sistema de ecuaciones. Tenemos AY menos fuerza 1 en Y menos fuerza 2 más BY. Ahora, queremos hallar la otra reacción, ¿cierto? Reacción AY, por lo cual despejamos. Este negativo pasa al otro lado como positivo, fuerza 1X. Este negativo pasa al otro lado como positivo, fuerza 2. Y este positivo pasa al otro lado como negativo, menos reacción BY. Bien, ya tenemos el sistema de ecuaciones. Ahora vamos a reemplazar valores. Fuerza 1 en Y, aquí es igual a 3,54 kilonewton. Acá solo ocupamos el valor. Recuerden que el signo solo indica el sentido. El signo se lo interpreta solamente cuando se aplica el sumatorio, la sumatoria de fuerza. Ahí se toma en cuenta ese signo. Después solamente el valor. Fuerza 1 en Y es igual a 3,54 kilonewton más la fuerza 2 que es 10 kilonewton. 10 kilonewton, acá lo pueden ver. Menos la reacción B en Y. ¿Tenemos la reacción B en Y? No la tenemos. No tenemos, ese es el problema principal de esta ecuación, que necesitamos el dato de B y Y para encontrar el valor. ¿Y qué hacemos? En el caso que no tenemos la forma de encontrarlo utilizando sumatoria de fuerza, ahí pasamos a lo que es la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio es la sumatoria de momentos igual a cero, donde si el momento gira en sentido horario es negativo y si gira en sentido antihorario es positivo. Y tenemos que el momento igual a la fuerza por distancia. Acá establecemos que el punto de giro es A. Este de acá, A. Este de acá va a ser nuestro punto de giro. Y se pueden ver acá. A, nuestro punto de giro. Por lo cual, si establecemos que el punto de giro es A, entonces los momentos que actúan sobre ese punto de giro van a ser cero. Por ejemplo, el momento de A, Y y el momento de X, estos van a ser cero, van a ser nulos. ¿Por qué van a ser cero? Porque estos ya se encuentran en la misma posición. Y como vemos en la fórmula, la momento es igual a fuerza por distancia. Y como ya se encuentra en la posición, la distancia va a ser cero. Y al ser cero, el momento equivale a cero, por lo cual el momento a x y el momento a y es cero. Igualmente aquí influye cómo tomamos el punto de giro, si lo tomamos en A o lo tomamos en B. En este caso se toma en A. ¿Por qué? Porque acá en A se encuentra la mayor cantidad de reacciones, ¿ok? Así que los momentos en A son cero. Acá seguimos sumando momentos más momento de fuerza 1 en X. Acá tenemos la fuerza 1 en X. Y si nosotros vemos, acá está el eje, acá está la fuerza 1 en X. El sentido va a ser positivo o negativo. En este caso vemos que si se aplica una fuerza acá y el eje está acá, entonces va a aplicar este sentido. ¿Este qué sentido es? Horario o antihorario. Este sentido es sentido horario, por lo cual es negativo. Ahora aplicamos lo mismo con la fuerza 1 en Y. Acá tenemos la fuerza, se aplica en este punto y acá está nuestro punto de giro, nuestro eje. Así que si aplicamos fuerza acá, vemos que esto va a ser este tipo de movimiento. ¿Qué tipo de movimiento es? Horario o antihorario. En este caso es movimiento horario, por lo cual también es negativo. Ahora vamos con la fuerza 2. El momento de la fuerza 2. Vemos que acá está el punto A y si aplicamos fuerza acá, ¿cómo va a ser el giro? Va a ir de acá y vemos que va a aplicar este giro. ¿Por qué este giro? Acá está el punto, hacemos fuerza acá y acá está el eje, por lo cual esto tiende a ser este tipo de giro. Y este tipo de giro es giro antihorario, horario, giro horario. Está girando así, de esa forma.
por lo cual es negativo. Y tenemos el momento de B y de la reacción Y en B. Acá vemos que acá está, y bueno, acá está nuestro punto de giro, nuestro eje. Así que nosotros aplicamos fuerza así y va a ir de esta forma, va a girar de esa forma. Entonces, ¿qué tipo de giro es? Es antihorario. Al ser un giro antihorario, nos da que el momento va a ser positivo. Entonces lo ponemos acá arriba, lo ponemos acá, cada uno de los giros. Y lo, después en el siguiente paso lo colocamos. Acá el negativo lo ponemos acá, el negativo acá, el negativo acá, el positivo acá. Entonces tenemos momento de fuerza 1 en X. Aquí es igual el momento a fuerza por distancia, por lo cual va a ser fuerza 1 en X por distancia 1 en X. Fuerza 1 en X aquí es igual a 3,54 kilonewton por distancia 1 en X. ¿Cuál es la distancia 1 en X? La distancia que abarca desde la fuerza 1 en X, que en este caso llegaría a ser mm, sí, desde acá hasta acá. Lo que sería igual a 2 raíz 2. Después tendríamos que hallar la fuerza 1 en Y. Ahorita que me pongo a pensar bien, no, no, aquí esto lo tengo que corregir para que no haya confusiones. Ya y un pequeño error de typeo. Ya, aquí ya lo cambié. Está bien así. Pero es lo mismo. Sí, Oye, si en el examen igual hay error, lo deja pasar, ¿no? sí hubo bastante, lo dejé pasar. Pero no en el resultado. Hubo personas que sacaron, por ejemplo, recuerden que 2,33 kilonewton, ese es el resultado. Hubo gente que sacó 2,4, pero yo me fijé en su procedimiento y para sacar este resultado no lo hicieron de la forma adecuada. Incluso hubo personas que pusieron que el Oye, momento y lo que 2,4. no sacamos ninguno de esos dos, hicimos procedimiento bien, ¿vale? Es que no existe procedimiento bien si el resultado está No, mal. claro, pero es por tu signo ese de mierda que según vos ese 1.5 negativo. Por esa cagada no me cagó que salga uno. Pucha, no sé qué decir, la verdad. ¿Para qué dijiste eso de lo que sacaron 2.4 y hicieron mal procedimiento? Eh, Se lo hice valer nomás. Se lo hice valer porque el resultado, digamos, no me iba a rayar por un decimal. Un decimal, digamos. Oye, Marco, ahorita viendo bien el práctico que hay que entregar mañana. Oye, ¿Sí? ese lo dimos en el examen, viejo, ¿qué pasó ahí? Oye, ¿verdad? Solo, Dijiste que iba a entrar del 4 y el 5 y el... Bueno, yo no, escuché al Inge que Y iba a entró entrar uno de seis. del 6 igual, pero pensé que era su poda, viejo. no sé, la verdad. Es que el examen no lo hago yo. Por eso le dije que estoy en Pero vos reacciones, debiste hablar momento. con el Inge, para decirle Inge de recién nada más. O sea, apenas me explicó un ejercicio de mierda, boludo. Puta, entonces vamos a tener que hablar ahora con el Inge, porque, o sea, vamos a entregar ahora recién el práctico 6 y lo di ya mismo examen, y que, o sea, what the fuck. Depende, ustedes hablen con el Inge. Yo, si voy mañana es por el tema de los proyectos, ya que ahí los quiero salvar a varios. Con el tema de los proyectos, quiero charlarlo con el Inge bien ese tema, de cuánto va a valer. Yo Sí, creo que boludo, de puta, 20 así a que valga 30, mucho, digamos, boludo. 20 o 30, quiero que sugerirle al Inge para que Oye, valga. pero Ahora depende del ingeniero, ¿estás cuánto seguro va a que valer. vos no influiste en nada en el examen? O sea, no dijiste qué ejercicio ni nada, ¿no? Yo solo le No, di esa pregunta extra, esa ah, que ya, valía 5 puntos. Y esa ya, ya, pregunta hizo que varios sacaran buena nota. La nota más alta es de 18, la más baja es de 2. ya, entonces vamos a hablar nomás con el ingeniero para decirle que por qué entró ese examen si recién estamos entregando el práctico. Ya, ya, sí, no. Ese tema. Ese tema lo van a ver ustedes mañana. Igualmente yo mañana voy a pasar por ahí para hablar con el ingeniero de ese tema.
Ya, entonces el momento de la fuerza 1 en X. Acá tenemos, ¿cuál es la fuerza 1 en X? Acá en este ejercicio la fuerza 1 en X es esta. Y tenemos que encontrar su distancia respecto a lo que es este punto. La distancia así. Es la distancia acá, la distancia horizontal. La distancia en Y. Desde aquí hasta acá. Prácticamente así. Esta distancia. Y esta distancia es lo mismo que encontramos acá. Es esta misma distancia. Distancia 1 en Y. Distancia 1 en Y aquí igual a 2 raíz de 2. Acá lo tenemos. Esa es la distancia en Y. Y con esa distancia multiplicamos la fuerza 1 en X. 3,54 por 2 raíz de 2. Y acá tenemos menos fuerza 1 en Y por distancia 1 en Y. Fuerza 1 en Y es esta, fuerza de acá. Y acá vemos que aquí tenemos lo que es el eje A, así que sería la distancia que hay desde acá hasta este punto. Esta es la distancia que tenemos que encontrar, que esa misma distancia ya la encontramos, que es la distancia 1 en X. Entonces la distancia 1 en X igual a 2 raíz de 2. ¿Ok? Esas dos distancias ya las tenemos, se multiplican acá con su respectiva fuerza y se aplica también la sumatoria de fuerzas en el momento de la fuerza 2 más fuerza 2, que acá, como le dije, el signo de acá influye, y la fuerza 2 aquí equivale a 10 kilonewton multiplicado por la distancia 2. ¿Cuál es la distancia 2? La distancia 2 es la distancia de aquí hasta donde aquí. Y como nosotros encontramos la distancia desde acá, incluido la distancia también de acá, y tenemos esta distancia 3 que es de, 3 de 2 metros, tenemos esta 2 metros, acá tenemos la distancia, en este caso sería la distancia 2x y acá tenemos distancia 1 en x, y si sumamos estas tres tenemos la distancia que nos va a servir para encontrar el momento desde este punto hasta A. ¿Ok? Entonces, eso hicimos en este momento. La distancia 2 es 6,24. ¿De dónde viene? De la suma de distancia 1 en x, distancia 2 en x. Distancia 1 en x, ¿cuánto es? 2 raíz de 2 metros, más raíz de 2 metros, y más lo que es esta distancia acá, 2 metros. Eso nos da que la distancia desde aquí, desde este punto hasta A, esa distancia equivale a 6,24 metros. ¿Listo? Y finalmente el momento de BY. BY por distancia en Y. ¿Cuál es distancia en Y? Es prácticamente la misma distancia de acá, desde aquí hasta A, la que hemos encontrado, sumado con la distancia de acá. Porque lo que queremos hallar es la distancia desde este punto hasta A, toda esa distancia. ¿Ok? Y es la sumatoria de, hasta este momento era 6,24 metros más 4 metros. Eso nos da que la sumatoria de esto es 10,24 metros. Acá tenemos 10,24 metros. Y lo que hacemos acá sencillamente es despejar BY. ¿Por qué? Porque BY es el único dato que no tenemos el valor. Y es lo que estamos buscando. Por lo cual, BY hacemos el despeje. Todo esto acá pasa al otro lado con signo opuesto. Esto pasa como positivo, positivo, positivo. Igualmente se realiza la operación de esto, pasa como positivo y nos da que es 82,43 kilonewton por metro. Ese es el valor de todo esto hasta aquí. Todo esto da 82,43 kilonewton. Ya. Y todo eso dividido entre 10,24. Se divide. ¿Por qué? Porque esto pasa al otro lado a dividir. Y nos sale así. 10,24 metros se simplifica metro con metro.
y nos da que el resultado de la reacción en B y es 8,05 kilonewton. Ese es el valor de la reacción en B. Y con esto podemos reemplazar aquí, donde nos quedamos, acá nos quedamos en AY, reacción en AY igual a fuerza 1 en Y más fuerza 2 menos reacción en BY. Reemplazamos 3,54 kilonewton más 10 kilonewton menos 8,05 kilonewton. Hallamos esto en la calculadora y nos sale que la respuesta de la reacción en AY es 5,49 kilonewton. Y con eso ya tenemos las tres reacciones. AX, BY y AY. Tenemos las tres reacciones y esas serían nuestras tres respuestas. Estas son las tres respuestas de acá. Ahora, el otro ejercicio que también lo hice ayer para que puedan tenerlo, es el de acá. Este ejercicio dice lo siguiente: determine las reacciones en los puntos de contacto lisos A, B y C de la barra. Entonces nos pide las reacciones de A, B y C en los puntos de contacto lisos. Hay que tener en cuenta lo que nos da. No nos pone este tipo de datos en vano, contacto liso. Cuando dice contacto liso dice que estas reacciones se encuentran en una superficie de contacto lisa, que según el libro se representan de esta forma. Ahí está. Están prácticamente rozando lo que es la superficie y vemos que la forma de graficarla es como una fuerza perpendicular, una fuerza de 90 grados respecto al punto en donde se toca. Ahí vemos que se toca y, a ver, ya. Ahí vemos que está tocando y ahí sería directo 90 grados. Así sería. A ver, no toqué nada acá. Ahí está todo bien, creo. Uno aquí, uno ahí. Sí, está todo bien. Pensé que había tocado algo. Ya. Entonces sería así, de esa forma. Ahora, el sistema de referencia que ocupamos en este ejercicio es así. Y, X, de forma inclinada. ¿Por qué ocupamos este sistema de referencia? Si nosotros no nos fijamos, bueno, ahorita lo van a ver por qué lo ocupamos, pero la mayoría de los datos que tenemos están de esta forma, están de forma inclinada, por lo cual el sistema también conviene. Esa es una de las razones por las cuales conviene el sistema de referencia de esta forma. La otra ya la vamos a ver. Acá tenemos que el dato es, si nosotros lo ponemos a ver, ya, así, tenemos acá, así está el esquema original. Acá tenemos una fuerza que no se encuentra ni en el eje positivo ni en el eje negativo, por lo cual acá hay que determinar las componentes. Acá tenemos un ángulo, y vemos que está también en forma inclinada. Esta es otra razón por la cual se les aconseja de esta forma, trabajar con este sistema, porque está de forma inclinada. El ángulo, los datos más espacio están de forma inclinada. Acá vemos que el ángulo es 0 grados. Este es un error del texto. Acá en vez de 0 grados es 30. Eso ya lo corregí. Eso hay que tenerlo en cuenta. No sé si a ustedes les pasó eso, ese error. ¿Y qué más? Ah, ya. Y acá vemos, determinamos cómo son las reacciones. Como dijimos, es 90 grados respecto al punto donde se toca lo que es, en este caso, esta barra con la superficie. En el caso del punto A, vemos que acá toca y acá tendría que haber un vector dirigido hacia abajo en 90 grados. Ahí vemos en el caso de la reacción B que acá hay otro vector que está de aquí y sube, y por lo cual sería igualmente 90 grados. Acá es el punto donde rosa y acá directo 90 grados. Y en este caso acá vemos que el punto de contacto es este mismo.
y tendría que haber un ángulo de 90 grados. Seguramente piensan que es así, pero no, es así, porque está 90 grados. Ahorita lo vemos, ahí está. Aquí está 90 grados. Aquí vemos que está 90 grados y acá está 90 grados. Así es como se representan las reacciones en una superficie de contacto lisa. Vemos de nuevo, ahí está. Aquí es el punto donde se toca y ahí mismo, con respecto a lo que es el vector, se hace un ángulo 90 grados. Lo mismo ocurre acá. Acá está y se forma el ángulo 90 grados. Eso tienen que tenerlo en cuenta, cómo graficar los vectores. Acá tenemos C, B y A. Ya, tenemos eso. Ahora, también la otra razón por la cual ocupamos este sistema es por los vectores que tenemos. Acá tenemos C. Acá no tenemos exactamente forma. Bueno, existe la forma de cómo hallar las componentes, pero va a ser tedioso. Igual acá. El tema principal por lo cual ocupamos el sistema es por este vector. ¿Por qué? Porque es un poco tedioso hallar las componentes de cada uno de estos ángulos, de cada uno de estos vectores dependiendo del sistema. Por eso que ocupamos este sistema acá, y, x. ¿Por qué? Vemos acá que ya tenemos los datos así para este sistema, de esa forma. Entonces, por eso trabajamos nomás con este sistema. Igual se puede aplicar el otro sistema, el tradicional, el que es así. Se puede, pueden intentarlo si quieren de esa forma. Nomás que para eso tendrían que encontrar de esta manera lo que es las distancias. Digamos, la distancia de acá a acá se halla así, la distancia de aquí hasta acá tendrían que hallarla también, las distancias horizontales y verticales. Y es un trabajo un poco más extenso. Ahí es donde el sistema de referencia actúa. A veces el sistema de referencia nos hace de que los ejercicios se simplifiquen de mejor forma. ¿Ok? Acá, como le dije, ya lo corregí, 30 grados. Y bueno, vamos a trabajar. Primero, lo que vamos a hacer es encontrar las componentes de la fuerza 1 y estas componentes acá. Componentes en este caso, las reacciones en B y las reacciones en A. Acá vemos de que tenemos fuerza 1 en Y negativo. ¿Por qué? Porque vemos que acá está Y y acá estaría lo que es Y negativo de los Y. Entonces, acá se aplica lo que les había dicho. Si está en sentido contrario a la parte positiva del eje Y, entonces es negativo. En este caso, la fuerza 1 en Y es negativa, la fuerza 1 en X igual es negativa. Como pueden ver. Después C, en este caso C, la reacción en C es positiva porque apunta hacia el lado positivo del eje Y. Después tenemos X, allá, acá está X. Y tenemos acá la reacción en B, se divide en dos componentes. Componente en Y, que como vemos está apuntando hacia la parte positiva, es positivo. Tenemos la componente Bx, que en este caso es negativa. Esta es negativa. ¿Por qué? Porque no está apuntando hacia acá, está apuntando hacia el lado negativo de lo que es el sistema de ejes. Y después acá tenemos la reacción A y su componente AY, que es negativa, porque no está apuntando hacia el lado positivo. Y tenemos AX, que sí es positiva. Esta es positiva porque apunta hacia el lado positivo del eje X. Bueno, ya tenemos eso claro. Ahora vamos a hallar la fuerza 1 en X y la fuerza 1 en Y. Esta fuerza. Acá trazamos el triángulo. Acá tenemos la fuerza 1. Acá tenemos la fuerza 1 en Y negativa. Y este vector acá lo trasladamos aquí mismo y formamos nuestro triángulo. El triángulo que forma 30 grados, que es el dato que nos da acá. Con eso podemos encontrar lo que es las componentes. Tenemos las componentes fuerza 1 en Y y fuerza 1 en X. Para eso aplicamos propiedades trigonométricas. Seno de 30 es igual a menos fuerza 1 en X dividido entre fuerza 1
La fuerza 1 pasa al otro lado a multiplicar, despejamos la fuerza 1 en X y nos queda así. Entonces acá el signo negativo lo cambiamos, lo pasamos al otro miembro y la fuerza 1 ¿a qué equivale? Equivale a 250 newton. Entonces nos queda que la fuerza 1 en X es igual a menos 250 newton por seno de 30. Ya, entonces la fuerza 1 en X es igual a menos 125 newton. Esa es la respuesta de esta componente. Ahora, coseno de 30 va a ser igual a cateto adyacente, que lo tenemos acá, menos fuerza 1 en Y, sobre hipotenusa, que es fuerza 1. Entonces, menos fuerza 1 en Y se divide entre la fuerza 1. Fuerza 1 pasa al otro miembro a multiplicar y nos queda así, menos fuerza 1 en Y igual fuerza 1 por coseno de 30. El signo lo pasamos al otro miembro, fuerza 1 en Y igual a menos 250 newton, que es la fuerza 1 por coseno de 30. Entonces la fuerza 1 en Y es igual a menos 216,51 newton. Les hago recuerdo que el signo solo representa el sentido. Y solo este signo nos va a servir para lo que es la sumatoria de fuerza. Ahí se aplica este signo, el sentido. El sentido es donde, en la sumatoria de fuerza es donde se ocupa el sentido, lo que significa que se ocuparía este signo. ¿Ok? Ya tenemos las componentes acá. Ya las tenemos. Como les dije, son negativas ambas. Ahora vamos a hallar las componentes de B. Como vemos, B no tiene un valor, o sea, B no tiene un valor. No se podría hacer de esta forma, así, fuerza 1 igual 250, B y A no tienen valores, lo mismo que C, son nuestras incógnitas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, se podría dejar solamente con B multiplicado por la propiedad trigonométrica, ya sea seno o coseno del ángulo. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Con el ejemplo se queda claro. Pero antes de pasar a eso, vamos a determinar el ángulo. Vamos a aplicar, acá tenemos un ángulo que se forma a través de estas dos rectas, ¿cierto? Ahora, aquí podemos aplicar lo que le dije de paralelas y perpendiculares, esa regla, donde vamos a analizar si esta es paralela o perpendicular. Vamos a ver, esta línea en el caso de la reacción B es paralela, es paralela con alguna, con alguna componente acá. Esta línea no es paralela, ¿cierto? Lo mismo con esta es paralela, pues si es paralela, ¿con qué es paralela? Es con esta línea de acá, con este vector de acá, esta componente. Son paralelas, ambas apuntan, ambas tienen la misma dirección, ¿cierto? Tienen la misma dirección, pero no lo tenemos acá, no tenemos acá lo que es es la otra línea, que bueno, acá sí se podría formar 30, pero con este lado acá de la superficie, pero no nos interesa eso. Lo que a nosotros nos interesa es formar ángulo entre los vectores. Entonces, como no se encontró el ángulo con el método de las paralelas, ahora con el método de las perpendiculares. Hay que revisar si estas líneas son perpendiculares a alguno de estos vectores. Ahora, primero con el de acá. ¿Este es perpendicular a alguna? Pues sí, es perpendicular con este vector de acá, con el vector de la reacción B. Y ahora, esta es perpendicular con, con alguna, pues sí, es perpendicular con esta. Son perpendiculares. Así que entre estos dos se forma el ángulo de 30. Acá se forma el ángulo de 30. Ya lo tenemos acá definido. Y para formar el triángulo solo sería mover este vector acá. Y ya se formaría el triángulo. Ahora, en el caso de la reacción en A, tenemos acá ya los vectores dibujados. Ahora, ¿cómo llegamos a la conclusión de que acá está el ángulo de 30? Vamos a aplicar primero de las paralelas
¿Esta es paralela con alguna? No. Esta sí, es con esta. Son paralelas. Pero solo con una componente no nos sirve. No nos sirve si solo tenemos una componente porque no sabemos dónde va a estar el otro ángulo. Al menos que nosotros dibujemos acá. Ahí está la superficie. Ahí sí se forma el ángulo. Perfecto. Pero no nos sirve porque no lo queremos el ángulo respecto a la superficie. Nosotros lo queremos respecto a otro de los vectores. Entonces lo que hacemos es aplicar el método de las perpendiculares. Acá vemos, esta es perpendicular a alguna, esta línea es perpendicular. Si es perpendicular a la rección en A, como pueden ver. Después, la de acá es perpendicular, esta línea es perpendicular a otra. Pues sí, es perpendicular a esta de acá. Entonces ya lo tenemos. El ángulo está entre A y su componente en Y. Aquí está. Este es su ángulo, 30. Y sencillamente, para formar el triángulo, tenemos que moverlo así. Y formamos el triángulo. Ya tenemos los ángulos y ahora vamos a analizarlo. Acá tenemos el triángulo dibujado, lo mismo acá. Y ahí está el ángulo, el ángulo. En el caso de B, así lo tenemos. Este solamente lo movimos acá y nos formó el triángulo. En el caso de A, esta componente en X, sencillamente lo pusimos acá y ya lo tenemos, incluido el ángulo, ahí ya lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Como no tenemos el valor de B, sencillamente hacemos lo siguiente, aplicamos propiedades trigonométricas, hacemos lo mismo que hemos hecho anteriormente, pero lo dejamos solamente con B, con la variable B, no le ponemos ningún valor porque no podemos sacar, ya que para sacar un valor necesitamos el valor de B y o el valor de A en este caso. Entonces, acá aplicamos el ángulo es 30 y para encontrar esta componente sería seno o coseno. Sería seno de, de 30, ¿cierto? Seno de 30 va a ser igual a cateto opuesto, que este cateto opuesto por la hipotenusa. A ver, lo vamos a hacer así para que lo entiendan. Seno de 30, esto es igual a cateto opuesto, que vamos a bueno, cateto opuesto no sabemos cuál es. Vamos a poner cateto opuesto nomás, CO dividido entre B. ¿Cuál es el valor de cateto opuesto? Cateto opuesto, despejamos cateto opuesto, va a ser igual a B por seno de 30. Entonces, el valor va a ser B por seno de 30, lo mismo que tenemos acá. Va a ser negativo. ¿Por qué negativo? Porque, como le dije, está apuntando hacia el sentido contrario. ¿Ok? Lo mismo pasa con el caso del cateto adyacente. El cateto adyacente es el que está al lado de lo que es el ángulo. Entonces, acá vamos a calcular el cateto adyacente. No sabemos qué es. Imaginémonos que no sabemos qué es, ¿ok? No lo tenemos, así que vamos a calcularlo. Cateto adyacente va a ser igual a coseno de 30 igual a cateto adyacente dividido entre b. Nosotros despejamos cateto adyacente, por lo cual vamos a tener cateto adyacente igual a b por coseno de 30. Acuérdense eso, b por coseno de 30. Entonces borramos todo esto y vemos que cuál va a ser el valor de cateto adyacente que está al lado del ángulo es b por coseno de 30, lo que hemos encontrado. De esa forma. Así lo interpretamos, ¿no? Tenemos que interpretarlo de esta forma, ya que no conocemos el valor de b, lo dejamos así. Lo mismo con a, se aplica acá. El cateto opuesto es a por seno de 30 y el cateto adyacente menos a por coseno de 30. Porque el menos, recuerden, por el sentido, está en el sentido contrario al eje y. Este está apuntando hacia el eje y negativo, por eso que es negativo. Entonces tenemos esto y lo que hacemos, lo primero que vamos a hacer es aplicar la primera condición de equilibrio. Sumatoria de fuerzas igual a cero. Si aplicamos primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas igual a cero, vamos a sumar todas las fuerzas en X del sistema, todo este sistema. ¿Qué fuerza tenemos en X? Tenemos menos fuerza 1 en X. Y acá, ¿qué otra tenemos? Tenemos menos fuerza, bueno, menos
reacción en B de X, recuerden que es negativa. Tenemos esta que sería menos Bx, ¿sí? Así sería, que prácticamente equivale a menos b seno de 30. Pero igual lo vamos a dejar así, menos bx. Después tenemos acá esta más, que es del eje x, que esta llegaría a ser ax, la reacción ax, la reacción x en a, que acá lo tenemos que es a por seno de 30. Entonces lo notamos así, menos fuerza 1 en x, menos b seno de 30 más a seno de 30. Recuerden que los signos influyen, el sentido influye. Como estos son sentidos contrarios al sentido positivo del eje, es negativo. Negativo, negativo, como acá. Más a seno de 30, que este es positivo. Ya. Y todo esto es igual a 0. ¿Qué hacemos acá? Resolvemos fuerza 1 en x, tenemos el valor que es 125 newton, menos 0,5b más 0,5a igual a 0. Ya. Lo que hacemos acá, sencillamente, lo que hacemos es despejar a. Podemos despejar b igualmente, pero preferiblemente vamos a empezar con a. Despejamos a. Lo que hacemos es que esto pasa al otro lado como positivo. Sería 125 más 0,5b y se divide entre 0,5. Esto es solo un despeje, eso ya tienen que saber hacerlo, ¿cierto? Lo despejamos y nos queda esto, donde el 0,5 se distribuye. Quedaría algo así, 100,25 newtons dividido entre 0,5 más 0,5b dividido entre 0,5. Lo que se hace es resolver esto es igual a 250 newtons más, se simplifica y es B. Entonces A es igual a 250 newtons más B, lo mismo que tenemos acá. Esta es nuestra primera ecuación. La primera ecuación que sacamos acá. Recordemos de que no tenemos el valor de B ni el valor de A, esas son incógnitas. Así que sacamos esta ecuación y vamos a probar ahora con la sumatoria de fuerzas en Y, ya que a ver si conseguimos algún valor de ahí. Tenemos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a ver cuáles son las fuerzas en Y que tenemos acá en el sistema. Tenemos menos fuerza 1 en Y, recordemos que es menos por el sentido. Acá tenemos C es positiva porque está apuntando hacia el lado positivo del eje Y. Tenemos, ah, tenemos esta, lo que sería la reacción AY negativa. Negativa porque no está apuntando hacia el lado positivo, está apuntando hacia el lado negativo. Y tenemos acá lo que es BY, que en este caso es positiva porque apunta hacia allá. Recordemos que AY y BY, AY es esta, que es lo mismo que acá, A por coseno de 30. Y BY es esto, que es igual a B por coseno de 30. Es lo mismo. Así que lo reemplazamos acá y tenemos menos fuerza 1Y. Recuerden, menos fuerza 1Y más C. Tenemos acá C más B por coseno de 30. B por coseno de 30 es esto, que es lo mismo que esto. Menos A por coseno de 30. Menos A por coseno de 30 es esto, que es esto. Lo mismo. Y todo esto igual a 0. Y ahora tenemos tres incógnitas. Tenemos C, B y A, ¿cierto? Tenemos estas tres incógnitas. Pero tenemos la ecuación A. Si la ecuación A la reemplazamos acá, ¿de dónde sale esto? 0,866, o sea, 0,866. ¿De dónde sale esto? De calcular esto. Coseno de 30. Coseno de 30 es igual a 0,866. ¿Y este valor de dónde sale? Este es el valor de fuerza 1 en Y que lo encontramos. Pueden recordar, lo encontramos acá. Fuerza 1 en Y, menos 200,51 newton. Y tenemos esas tres incógnitas C, B y A.
Y lo que hacemos es reemplazar la ecuación uno que es esta, en A. A es igual a 250 newton más B. Entonces reemplazamos 250 más B, ¿ya? Lo reemplazamos y es- este valor se distribuye a ambos miembros, a 250 y a B. Entonces se multiplica 0 menos 0,876 por 250 es igual a menos 216,5 newton y 0,866 por B es menos 0,866 por B. Y lo que se hace acá, este valor de acá, se simplifica con el de acá, se simplifican ambos y nos da esto. Nos da menos 216,51 newton más C menos 216,5 newton igual a cero. Se despeja esto, esto pasa al otro lado como positivo, lo mismo con este valor de acá, pasa al otro lado como positivo y nos da acá que C es igual a 216,5 newton más 216,51 newton, entonces nos da que C tiene el valor de 433 newton. Ese es el valor de C. Perfecto. Ahora, ¿qué más? Allá. Ahora vemos de que acá ya tenemos el valor de C, pero no nos ayuda en nada en esta ecuación. Seguimos sin saber el valor de A y el valor de B. Entonces aplicamos nuestro último recurso, que es aplicar la segunda condición de equilibrio, que es igual a la sumatoria de momentos igual a cero, donde el momento es igual a fuerza por distancia, y acá tenemos el valor del signo de los ángulos, del giro, el punto de giro, perdón. Ya. Entonces, acá aplicamos sumatoria de momentos. Lo vamos a aplicar sobre alguna de nuestras incógnitas, tanto A o B. En este caso, por preferencia, como está la reacción A está lo último, vamos a hacerlo respecto a esto. Si hacemos respecto a B, tendríamos que tomar en cuenta las distancias como negativas. Entonces, mejor tomémoslo acá, en el punto A, el punto de giro. Este va a ser nuestro punto de giro. Tómenlo en cuenta eso. Punto de giro A. Entonces, acá los momentos AX y momentos AY va a ser igual a cero, porque están sobre el mismo eje. Después, una curiosidad es que el momento BY igual va a ser cero. ¿Por qué va a ser BY va a ser cero? ¿Cuál es BY? Es el de acá. ¿Por qué va a ser cero? Porque vemos que la distancia que tiene BY con el eje Y que está acá, el eje Y de lo que es el punto a ver, lo vamos a trazar acá. Vemos que ya se encuentra en en la parte cero. O sea, está literalmente apuntando, está en la misma distancia del punto A, por lo cual la distancia que llega a tener esta componente con respecto al punto es cero. Por ejemplo, la distancia que tiene C con el punto acá es 0,2, pero en este caso, como vemos, esta ya está en el punto, ya se encuentra, no tiene distancia, su distancia es cero, y al ser cero, el momento va a ser cero. Bueno, entonces continuemos. Vamos a determinar ahora el sentido de los momentos. Tenemos momento Bx, acá está Bx y acá está el eje. Si vemos, está aplicando este tipo de giro. Este tipo de giro es horario. Al ser horario es negativo. Después momento C. Acá está el momento C, acá está el punto. Aplica este tipo de giro y ese tipo de giro es horario, por lo cual también es negativo. Momento fuerza 1 en X. Momento 1 fuerza 1 en X. Aquí está, aplica, vemos que está aplicando el vector allá y acá está el punto y aplica este giro, ¿cierto? Ese giro es positivo o negativo. Como es horario, es negativo. Y ahora, momento, fuerza 1 en Y. Aplicamos, acá está el punto y nosotros aplicamos así
y este sentido es antihorario. Al ser antihorario, ahí se aplica que es un sentido positivo. Bien, ahora los signos los ponemos acá, adelante. Listo, ahí están. Y ahora aplicamos fuerza por distancia. ¿Cuál es la fuerza de Bx? Como habíamos dicho, la fuerza de Bx llegaría a ser menos B por seno de 30 multiplicado por la distancia. Esta distancia, ¿cuál es la distancia de acá con el punto? Su distancia es de 0,15 metros. ¿Ok? 0,15 metros. Acá lo tenemos. Menos C por la distancia. ¿Cuál es la distancia desde el punto C con respecto a, o sea, la distancia desde aquí hasta acá, que acá es donde se ubica? La distancia es 0,2 metros. Vemos, acá está la distancia. 0,2 metros C por 0,2 metros. Ahora, menos el momento de fuerza 1 en X. Momento de fuerza 1 en X está acá. ¿Y cuál es la distancia con respecto a? La distancia de aquí hasta acá. Eso equivale a lo mismo que ser desde acá hasta acá. Entonces la distancia del momento fuerza 1 en X es de 0,15 metros y se suma más momento de fuerza 1 en Y. Momento de fuerza 1 en Y, ¿cuál es? Es desde acá hasta A. Hasta acá hasta A. Y sería todo esto, ¿cierto? Sería desde acá hasta acá. Lo que equivale a 0,4 más 0,2, lo cual nos da que eso es igual a 0,6 metros. Bien, tenemos esos datos y lo que hacemos es, bueno, en el caso de C, poner el valor de C. Y acá tenemos B por seno de 30. B es una de las incógnitas, ¿no ves? Y vemos de que no tenemos más incógnitas, por lo cual no nos queda, lo único que nos queda es despejar lo que es B. Despejamos B. Acá aplicamos 0,075 B por metro menos 0,2. Acá este es el valor de C, el mismo valor de C, 433 newton por metro, menos 18,75 newton por metro, más 129,91 newton por metro. Lo que hacemos sencillamente es despejar B. Todo esto de aquí pasa al otro miembro como positivo, positivo o negativo, dependiendo. Esto es positivo y esto es negativo. Así se aplica eso, nos da que 800, esto es 886,6 newton por metro, más 18,75 newton por metro, menos 129,91 newton por metro. Pasó como con el signo contrario. Y ahora esto se lo pasa al otro lado a dividir. En este caso pasó acá a dividir. Y esto es lo que tenemos. B va a ser igual a todo esto. Lo ponemos en la calculadora y nos sale que B es igual a 327,4 newton. Ya tenemos el valor de B. Esta es la reacción en B. Perfecto. Ahora, vamos a encontrar la reacción en A. ¿Cómo encontramos la reacción en A? Recordemos que tenemos la ecuación 1. Y acá solo depende encontrar A del valor de B. Esta es una variable dependiente. Depende de esto. Entonces, A va a ser igual a 250 newton más B. Acá lo reemplazamos B en 1. A es igual a 250 newtons más 327,4 newtons. Y este es igual a que A es igual a 577,4 newtons. Con eso ya tenemos lo que son nuestras tres reacciones y con eso acabamos el ejercicio. Ese es el ejercicio. Listo. Entonces, ahí quedaría lo que es este ejercicio. Y ahí, bueno, los otros dos ejercicios, un ejercicio es del examen y el otro más sencillo. Estos son los dos ejercicios más complejos que había, el práctico que le dio el ingeniero. Así que espero que les haya servido
la explicación. Y si no tienen dudas, hasta acá acabamos clase. ¿Tienen alguna duda? Pregunta. ¿Ninguno? ¿Ninguno tiene dudas? Pregunta. Si no tuvieran dudas o preguntas, entonces hasta acá acabamos la clase. Nos vemos la siguiente semana. El martes estaré pasando para hablar de ese tema del proyecto y también lo de las notas y de los prácticos. Así que nos vemos el martes, chicos. Nos vemos. Chao.